Muy buenos días, tardes y noches a todos. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta oportunidad, en esta presentación, les hablaré acerca de la morfología del periódico. En este tema abordaremos los puntos de qué es un análisis morfológico, la estructura interna y externa del periódico, morfología del periódico y tabla de análisis morfológico. Así que sin más, comencemos. Primero, ¿qué es el análisis morfológico? Para decir qué es un análisis morfológico, primero hay que saber qué es morfológico o morfología en este caso. Bueno, morfología es un concepto que abarcan varias disciplinas, como lo es la biología y la geología. En cuanto a la biología, expone que es un estudio y descripción de las estructuras de organismos vivos. Y en la geología habla acerca del estudio de la forma de la superficie terrestre o de la geografía. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estas cosas con respecto al análisis morfológico de un periódico? Bueno, rescatando los dos conceptos expuestos de distintas disciplinas, tenemos que es el estudio y descripción de estructuras y al mismo tiempo el estudio de las formas. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos decir que la morfología en el periódico es la anatomía del periódico, es la descripción de las estructuras internas y externas de las que se compone el periódico y asimismo vendría estando representando en cómo se presenta la información a los lectores o a la audiencia. Asimismo, hablamos de la diferenciación de objetos. Al estar hablando de las estructuras que componen un periódico, también hay que diferenciar entre los objetos que les componen. Un periódico está compuesto de elementos físicos, lingüístico-numéricos y no lingüísticos. Respecto a los físicos se habla de la forma. ¿Qué forma? Bueno, un periódico no es redondo, no es triangular, es rectangular y en algunos casos raros es cuadrado. Ahora bien, ¿por qué es de este modo? Esto es porque está pensado en la lectura y distribución de los contenidos. Además que las figuras cuadradas y rectangulares dan estabilidad. Entonces, pensando en la lectura o en facilitar la lectura a las personas o a los lectores, se hacen estas formas. Pero asimismo, no solamente es la forma externa de cómo se ve el periódico, sino también cómo está estructurado en su interior. Ahora tenemos los lingüísticos y numéricos. Estos elementos hablan de la estructura, la información y el tipo de información que tiene este periódico. Cuando hablamos del tipo de información también podemos referirnos a que si es una crónica, si es una noticia, es un artículo de opinión, etc. También están los no lingüísticos, que es cómo se organizan los elementos y los contenidos, dónde va a estar la imagen, qué tan grande va a ser, cómo van a estar posicionados los títulos. Todo esto vendría formando parte de los aspectos no lingüísticos, incluso la cantidad de espaciado que existe entre las columnas. Hablemos ahora de la estructura interna y externa y asimismo entremos mucho más a fondo con respecto a la morfología. De acuerdo al teórico francés Keiser, el estudio morfológico se divide en tres: la personalidad, morfología y género, que se refiere a la clasificación y elementos de la estructura, y la valorización. Ahora, ¿quién es este francés Keiser? Este personaje es uno de los pioneros con respecto al estudio de la morfología del periódico, que no era más que tratar de hacer un estudio exhaustivo de cómo se compone un periódico para saber cuál es la mejor forma de estructurarlo y asimismo poder analizar las noticias, aunque mucho antes se refería a hacer fichas técnicas para conservar y guardar las informaciones.
¿Qué es la personalidad de un periódico? Es todo lo que abarca su identidad, la fecha de publicación, las personas que están dentro de su composición, el nombre, todo lo que respecta a la identidad, tanto a la publicación como al nombre, es abarcado en esta área de personalidad o también identidad. Con respecto a la morfología y género, estamos hablando mucho más profundo con respecto a cómo se compone el periódico, qué contenidos, cómo se distribuyen y por supuesto el género, qué géneros se encuentran contenidos dentro del periódico. Y asimismo, clasificación y elementos de la estructura, qué elementos tienen y cómo se clasifican dentro de nuestro periódico, o mejor dicho, dentro de las páginas del periódico. Por respecto al último punto, la valorización, entraremos a fondo enseguida. Ahora, valorización. La valorización es una evaluación completa, vendría siendo como una especie de crítica o ¿qué es lo que quiso decir con tal o cual modo? Si con ciertas composiciones, todo eso habla la valorización. Y esta valorización también se encuentra dividida en otros 3 aspectos o otras 3 características. El emplazamiento, que es el estudio de la página. Una página es estudiada por el emplazamiento y también habla sobre el lugar y el espaciado existente. El lugar que ocupa cada artículo dentro de un periódico es importante porque si está el primero, si es más visible que otro, es por una razón. Quieren que llame más la atención que otros contenidos o porque saben que el público al que se dirigen va a apreciar mejor este contenido. Luego sigue el titulado, estamos hablando del título. Conocemos que un título dentro de un artículo periodístico y una noticia es altamente importante porque este es el que va a decirle a la audiencia de qué se trata el artículo y va a ser el primer gancho que te diga quiero leerlo. El titulado tiene una importancia real, relativa y el contenido. Con respecto a la importancia real se basa en la altura, en el impacto que tiene el título con respecto a el impacto que tiene este título para el lector. Con respecto a la relativa, esto va de acuerdo al contenido que ésta se refiere. ¿Qué importancia tiene con respecto al contenido del que está hablando? Y por supuesto el contenido, porque un título puede hablar también de las ideologías políticas que posee el periódico. Ahora por último la presentación. En la presentación se habla de la tipografía, qué tipo de letra usan. La tipografía habla mucho del tipo de mensaje que quieren dar. Si nos vamos a la semiótica, luego tenemos las ilustraciones y cómo se compone esto dentro de un cuadro. Ahora sí, vamos a analizar o vamos a exponer algunos ejemplos. Acá tenemos 2 periódicos. Este de acá, del Daily Express, podemos ver que solamente tiene en su primera palana o su primera página un artículo hablando de la muerte de Bin Laden. Y en letras grandes, muerto y cobarde hasta el final es lo que expone. ¿Por qué esta portada? Daily Express lo que quiere es hacer énfasis en un mensaje político con respecto a este señor. Parece cierto tipo de desprecio. Y al mismo tiempo esta tipografía es porque quiere exaltar ese detalle o ese mensaje con respecto al artículo. Ahora nos vamos al Nacional. Acá vemos su título, cómo están organizados distintos artículos y el que más destaca es Golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia a la democracia venezolana. De todos estos artículos, el más destacado es este. Esto se refiere también a una teoría llamada Agenda Setting, que expone que el periódico es el que muestra o da los contenidos más importantes de la agenda social y cultural. Entonces, esto es lo que quiere dar a resaltar esta vez el periódico Nacional.
Podemos ver las imágenes que tienen gran impacto en el lector. En este caso Bin Laden, la imagen de Bin Laden. Y acá este personaje es una historia bastante vieja, así que no tengo cierto. Lo que buscan es impactar y además de impactar, transmitir la esencia de lo que transmite el artículo. Ahora, tabla de análisis morfológico. Esta es una herramienta para el registro morfológico de un periódico. Recordemos que la morfología en sus inicios era un registro de las noticias y hacía hacer comparaciones con respecto a estas. Aquí en este análisis, en esta tabla que nos va a facilitar el análisis de los contenidos, tenemos la fecha, los entrevistados o la persona que se encuentra en el artículo, el sexo, la ocupación, la columna. También hay que hablar del autor, a ver qué clase de autor es y hacerle un seguimiento a su carrera. Luego, qué habla el contexto, cómo se registra, el tipo de categoría y el código. Sin más que agregar, esto ha sido todo y hasta una próxima oportunidad.